Bien. Ok. Vamos a aplicarlo a ciertos objetos, en este caso a brazos de palanca. ¿Ok? Brazos de palanca. Y vamos a hablar de un tema de lo que se llama el momento. ¿Ah? El momento de una fuerza principalmente, el momento de una fuerza que se aplica, como les digo, a brazos de palanca. ¿Ah? A brazos de palanca. A brazos de palanca. Es decir, por ejemplo, esto va a ser un brazo de palanca siempre y cuando esté apoyado en uno de sus extremos a un determinado eje de rotación. ¿Sí? A un determinado eje de rotación. Y este eje de rotación va a ser algo muy importante. Para la redundancia va a ser que justamente esto rote, ¿no? Ya sea en un sentido o en otro sentido. ¿Sí? Ahora, respecto a los sentidos, tenemos dos tipos de sentido, justamente a tener en cuenta. ¿Ah? El movimiento de rotación es justamente generado por, justamente acá, un eje de rotación y también una fuerza que lo ejerce. Y por ende va a haber una línea de acción. Por ejemplo, tenemos acá un eje cualquiera. Y acá tenemos nuestro brazo. Y acá está nuestro eje de rotación, justamente acá, en el cual va a rotar este brazo de palanca. Y por ejemplo, se le ejerce una fuerza de este tipo. Una fuerza cualquiera, ojo. Vamos a poner que es una fuerza externa cualquiera. Una fuerza F. Y obviamente que, por lógica, este brazo, con respecto a esta fuerza, que tiene este sentido, va a tratar de generar una rotación. Vamos a tenerle, en este caso, de esta forma. ¿Ok? Y vamos a hablar de algo muy importante, que también será lo que es la línea de acción. La línea de acción es aquella línea, es aquella distancia que se da justamente en la prolongación de esta fuerza. ¿Ok? Esta fuerza es una línea de acción y la distancia de esa línea de acción viene a ser justamente una perpendicular que se da desde el punto de rotación hacia esta línea de acción de la fuerza. 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Y esta es la distancia que yo estoy buscando. ¿Ah? Siempre una fuerza perpendicular al eje de rotación y la distancia de esa perpendicular al eje de rotación, que es una distancia D, me va a ayudar a justamente el cálculo de justamente de nuestro momento. Ahora, si la fuerza está hacia abajo, va a generar un momento. Si la fuerza estuviera hacia arriba, por ejemplo, acá, vamos a hacerlo primero hacia arriba también. ¿Qué tal si estuviera hacia arriba esta fuerza? ¿Cómo sería el sentido de esta fuerza? ¿Cómo sería el sentido de rotación, chicos? ¿Es así? Va a generarlo de esta manera, ¿sí o no? ¿Ya? De esta manera va a ser nuestra rotación, si en caso estuviera la fuerza de esta manera. Vamos a trabajarlo primero de esa forma para la siguiente fórmula. Por lo tanto, el momento, ojo, con una M mayúscula, de la fuerza F, arriba va qué tipo de fuerza vamos a utilizar para nuestra fórmula, ¿sí? La fuerza F, en este caso esta fuerza F, con respecto al punto O, porque estoy haciendo la rotación con respecto a este punto O, acá lo voy a resaltar, con respecto al punto O, simplemente va a ser igual al módulo de la fuerza F, por eso está asignada, multiplicado por la distancia D, que es la distancia de la línea de acción con respecto al centro de rotación, o al eje de rotación. Esa distancia
justamente es la que se da, ¿ok? Recordar que esto se llama línea de acción. Línea de acción, perfecto. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ok. Pero profesor, aquí hay un detalle que hay que agregar. Chicos, aquí va a haber la introducción de un signo que va a depender justamente del sentido de la rotación. ¿Me explico? Porque el movimiento, chicos, el momento de una fuerza puede ser positivo o negativo según el análisis. Ahora, ¿cuál es nuestra unidad de medida? De la siguiente manera, el momento, chicos, se mide en Newton punto metro. Newton metro, ¿ya? Newton metro. En Newton punto metro. ¿Por qué, profesor? Porque la fuerza se mide en Newton, la distancia se mide en metros. Nuestro momento se va a hacer en Newton metro, no te vayas a olvidar. Ojo, el momento viene a ser entonces definido de ser la fuerza que ejerce con respecto a una determinada distancia según el eje de rotación que se da. Eso es justamente el momento. Ahora el signo va a depender de lo siguiente. Mira, signo. Será positivo si el movimiento es antihorario. Será positivo. Ojo, positivo. ¿Qué significa antihorario? En este sentido. Ya sea, lo puedes encontrar de esta manera o lo puedes encontrar de esta manera. En ambos casos está rotando así, ¿no? Es sentido antihorario. Positivo. En este caso, positivo, ¿no? ¿Sí? Porque está rotando de esta forma. Antihorario. ¿Qué significa antihorario? En contra del sentido de las agujas del reloj. Tú sabes que el reloj avanza de este sentido, ¿sí o no? En ese sentido va avanzando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 12. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este sentido avanza, ¿sí o no? En este sentido. Este se llama sentido horario, ¿ya? Movimiento justamente horario. En ese caso, lo puedo simbolizar de esa manera, para acá, o para acá, así. En ese caso, el sentido es el signo que voy a utilizar es negativo, sentido horario, sea cual sea. En ese caso, que sigue el sentido de las agujas del reloj, se llama sentido o movimiento horario, o rotación horaria, movimiento horario, sentido horario, rotación horaria, sea cual sea el caso, es lo mismo. Antihorario, positivo, horario, lo que hace el reloj, negativo. Ok, vamos a ver los casos que hacen este momento. Chicos, aquí vamos a recordar la descomposición. Supongamos que ya está descompuesta la fuerza y para mejor análisis, la fuerza sí o sí va a ser perpendicular, al eje de rotación. Y para ello, este eje de rotación va a pasar sí o sí por el brazo de palanca que vamos a nosotros analizar. Es decir, si la fuerza está de esta manera, para mejor análisis voy a descomponerla. ¿Ya? Voy a descomponer. ¿Qué quiere decir esto? Si este es mi brazo de palanca y mi fuerza es así, así no me conviene la fuerza. Me conviene que está descompuesta de esta manera y de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera, esta fuercita que desaparece, esta fuerza es perpendicular, ¿sí o no? A la rotación. Esta va a ser mi distancia. Porque si yo no hago esto, ¿qué cosa va a suceder? Que yo tengo que buscar una distancia de esta forma. Y ustedes, chicos, para hacer esto es ya geometría. No vamos a demorar más. Tenemos que ver el ángulo que hay acá. Tenemos que ver esta distancia que hay acá, para luego hacer una figura de esta manera, mira. Hallar solamente esta distancia. ¿Por qué voy a hacer todo esto? Para hallar esta distancia de acá, si yo puedo hallar esta distancia de acá, que es más rápido, que es la que me da el problema.
¿Y cómo yo lo utilizo? Descomponiéndola. Ahí está. De esa manera me va a ser más rápido utilizar. ¿Ah? Ok, entonces vamos a ver los casos ya una vez descompuesta la fuerza. Tenemos tres casos principales. El primer caso, chicos, es que sí va en un sentido. El segundo caso es que sí va en otro sentido. Y el tercer caso es que sí no va en un sentido. Caso 1. Caso 1. ¿Qué tal? Si acá tenemos el brazo de palanca, mira. El brazo de palanca. Ahí está. Tenemos ahí el brazo de palanca y la fuerza ya descompuesta está perpendicular, por ejemplo, hacia arriba. Perpendicular. Acá está ya perpendicular, ojo. Y dato el problema, ya me están dando esta distancia. Ya me están dando la distancia del brazo. ¿Sí? Si esto es así, chicos, si esto es así, si ya me están dando la distancia del brazo de palanca, fácil, ¿no? Fácil. Yo ya puedo saber justamente, ojo, la distancia contada hasta donde se hace la rotación, ¿no? Se considera de aquí hasta acá, ¿no? La distancia de ahí. Aquí, ¿qué sentido va a cargar, chicos? Obviamente, si este es el punto de rotación, el centro O, el punto O, con respecto a este punto O, le puedo llamar A, B, C, no hay ningún problema, pero es O. Chicos, ¿en qué sentido va a dar? Si este es el punto, por acá, ¿no? Así, ¿no? Si acá se ejerce y jalo, por acá, ¿no? Listo. Este va a cargar este sentido. ¿Y es positivo o negativo? Ah, ya, para este sentido es en contra de las agujas del reloj, positivo. Positivo. Profesor, hay otro caso, claro que sí. ¿Qué tal? No siempre va a estar de esa forma la fuerza. La fuerza también puede estar de esta forma, mira. Aquí, mira. También es perpendicular, chicos, y también vale F. Chicos, y también, si yo lo hago desde abajo, también va a tener el mismo sentido, ¿sí o no? Positivo. A ver, miren ustedes, tengo acá el brazo de palanca. Ya sea que yo lo jale o lo empuje, va a rotar en el mismo sentido, ¿sí o no? Ya sea arriba o abajo, pero en el mismo sentido, en cualquiera de los dos casos va a rotar en sentido, en este caso, antihorario. Si es de esta forma, inclusive también puede ser, profesor, no siempre va a estar a la derecha la fuerza, puede estar a la izquierda. Claro que sí, mira. ¿Qué tal si ahora el brazo de palanca está aquí? Ya sea que ahora esté así, mira la fuerza F, o así, y la distancia sigue siendo la misma D. Dígame sí o no, ¿cuál es el sentido de esta fuerza con respecto a este eje, a este punto O? Ahora estoy así, mira. La fuerza está así. O jalándola. ¿Qué sentido va a ser? En ambos casos va a ser antihorario, ¿sí o no? Y solamente va a ser positivo, ¿sí o no? Chicos, ya sea este, a la derecha o a la izquierda, miren cómo están las cuatro formas de la fuerza que puede estar, es positivo. En todos estos subcasos, vamos a decirlo así, el momento de la fuerza F con respecto al punto O simplemente va a ser más fuerza por distancia. ¿Ya? Fuerza por distancia. Chicos, ya sea que está a la derecha, arriba o abajo, a la izquierda, arriba o abajo, pero miren cómo está el sentido. Si yo concluyo que es un sentido antihorario, es positivo.
Ojo, todo depende del sentido que yo le encuentre. Así que, mira, te lo estoy mostrando todos los casos. No vaya a ser que tenga un problema, profesor. Usted solamente me enseñó con la fuerza a la derecha. Puede estar también a la izquierda. Mira. Acá lo importante es encontrar el sentido. Esta es la clave. Todas las fórmulas son fuerza por distancia. Ojo, todas las fórmulas son fuerza por distancia. Ese es el primer caso, chicos. ¿Ya? Por favor, tenerlo en cuenta. El segundo caso, caso 2. Mira, te estoy poniendo todos los casos. Caso 2. ¿Qué tal si ahora el sentido es horario? ¿Y cómo puede ser para que sea horario? Fácil, chicos. Si el caso está el eje a la derecha, mira, te lo voy a poner así más rápido, ¿no? Te lo voy a poner en uno solo, para ahorrar espacio y tiempo también. Mira, ahora, ¿qué tal si está de esta manera la fuerza? La fuerza sigue siendo F. La distancia sigue siendo la misma. Pero ahora el sentido, ¿cómo es, chicos? Mira, ya no está apuntando hacia arriba la fuerza, ahora está apuntando hacia abajo en el caso de la derecha. Obviamente que va a girar en este sentido. Sentido horario. Y por ende va a ser un signo negativo. ¿Cuál es otra forma que te lo pueden presentar? Ahora, en vez que esté a la derecha, está a la izquierda. Si está a la izquierda, ahora puede estar apuntando hacia arriba. Ya sea de esta forma, o ya sea de esta forma. En ambos casos, chicos, también el sentido es antihorario. La distancia de sentido antihorario. Mira, si está acá, la fuerza del eje gira así, ¿no? Para acá. Sentido horario. O para acá. Sentido horario. En todos esos casos es negativo. Es lo mismo, solo que visto de otro lado, ¿no? Es lo mismo que arriba. Lo he puesto acá al costado. En este caso, la fórmula será momento de la fuerza F con respecto al punto O será menos fuerza F por la distancia. Menos la fuerza F por la distancia. Miren los casos. Y el caso 3. ¿Profesor, que hay un caso más? Sí. Un caso particular. Dada la descomposición de fuerzas, mira. Y aquí te lo voy a poner de esta manera, rápidamente, para que no perdamos tiempo acá. Ya sea que la fuerza que se ejerza entre o salga, vamos a decirlo así, entre o salga, pero pasa por el centro de rotación, sea cual sea este, chicos, acá de frente, el momento de la fuerza F con respecto al punto O, si es que va a pasar por el eje de rotación, ya sea entrante o saliente, simplemente es 0. 0 Newton metro. De frente, no te hagas problema acá, no importa acá qué distancia tenga, no importa acá que haya una distancia, ojo, no importa, no interesa.
Si la fuerza va a pasar por el eje de rotación, simplemente el momento de la fuerza con respecto a ese punto es cero. No es ni positivo ni negativo, va a ser cero, porque no va a generar rotación. Es decir, mira, acá está mi eje, aquí genero rotación, acá genero rotación, pero si lo empujo, no voy a generar rotación, solamente voy a generar quizás un movimiento horizontal, más no voy a generar rotación. Por lo tanto, no hay distancia que se le ponga con respecto a este punto, a esta fuerza, por lo tanto será cero todo este resultado. Para terminar la parte teórica y comenzar con los ejercicios, para terminar la parte teórica, es, chicos, si me piden el momento resultante simplemente será la sumatoria de momentos. El momento resultante. El momento resultante simplemente será, la sumatoria de momentos de las fuerzas F sub i con respecto a un determinado eje de rotación, ¿ya? Nada más. Y esto quiere decir que acá va a ser signos positivos o signos negativos, ¿ok? Ahora, si me piden equilibrio, si me hablan de equilibrio, el momento resultante será C. Siempre y cuando me digan o me hablen de equilibrio, ¿ya? Ok, vamos a trabajar ahora con los problemas. Problema número 1, vamos a ir trabajando poco a poco, y la idea va a ser la descomposición. Otra cosa muy importante, la fuerza de gravedad está presente en este problema, sí, siempre y cuando me indiquen que la barra tiene una cierta masa. Si no lo dice, no utilizo la fuerza de gravedad. ¿Está claro? Es decir, que la barra es ingrávida. Ya lo vamos a ver con el problema. ¿Ah? Lo vamos a ver con los problemas. Por favor, atentos. Problema número 1. Nos dice acá, determina el módulo del momento en newton metro, dice, producido por la fuerza F sobre la barra con respecto al punto O. ¿Sí? Si no me dicen nada, chicos, yo ¿qué asumo? Que la barra es ingrávida. ¿Ya? Es decir, no implica la fuerza de gravedad de la barra. Es decir, no hay peso en la barra. La barra es de peso despreciable. ¿Ya? En este primer problema me piden hallar el momento, ojo, de la fuerza F con respecto al punto O. No se sabe. ¿Ya? No se sabe cuánto va a ser. Y me están dando justamente... este gráfico. Me hablan de esa barra y me están hablando de lo siguiente. El punto O, ¿dónde está? Acá, mira, este es el punto O. Este es el punto O. Y me hablan de distancias, que acá están 3 metros y acá hay 1 metro. Acá está la fuerza F que me están dando. ¿Cómo está la fuerza F? Hacia arriba. Me indican además que es perpendicular, dato importantísimo. Dato importante. Porque de lo contrario yo tendría que hacer la descomposición. Me están dando que la fuerza F, el módulo de la fuerza F es de 10 newton, su módulo, ¿no? Y esto vale 10 newton. ¿Ya? Están hablando de que el módulo de la fuerza F es 10 newton. Este es F. Y adicionalmente me dicen que su módulo, es decir, F, nada más, vale 10 newton. Ya está, 10 newton. El módulo de la fuerza F es 10 newton. ¿Ok? Chicos, ¿cómo será el sentido de la fuerza F con respecto al punto O? ¿En qué caso estamos? A la izquierda del eje y la fuerza está apuntando hacia arriba. Estamos acá, ¿no? Mira, acá. ¿Cómo será el sentido? ¿Horario o antihorario? Antihorario, ¿sí o no?
Yo lo puedo confirmar, mira, si acá está mi eje y esta es la fuerza, empuja para acá, ¿sí o no? Lo hace en este sentido. ¿Y en este sentido qué es? Antihorario. Para acá es antihorario. Por lo tanto, el momento será positivo. ¿Le tengo que poner un signo? Claro que sí. Entonces, digo acá, el momento de la fuerza F con respecto al punto O será la fuerza F multiplicado por la distancia, nada más. ¿Cuánto es la fuerza F? Módulo de la fuerza F, 10 newton. 10 newton. Por la distancia. ¿Cuánto es la distancia de esta fuerza con respecto a este punto O? ¿Cuánto vale? Dato del problema, el gráfico, observo que es 3 metros. 3 metros. Listo. Ya tengo todos los datos puestos y ahora simplemente doy la respuesta. Por lo tanto, chicos, el momento de la fuerza F con respecto al punto O, ¿cuánto será? Recuerda el signo, más, hemos descubierto que es más, 10 por 3, 30. Newton por metro, newton punto metro, newton metro, más 30 newton metro será el momento de esta fuerza F con respecto al punto O. Aquí faltó poner el signo, ¿no? El signo. Acuérdate, positivo más fuerza por distancia, que es igual a más 10 newton por 3 metros. Ahora sí. Por lo tanto, el momento de la fuerza F con respecto al punto O será más 30 newton metro, ¿ya? Más 30 newton metro. Muy bien, chicos. Eso es lo que tengo que tener en cuenta, ¿no? Problema número 2. El problema número 2 nos dice, determina el módulo del momento en newton metro producido por la fuerza F sobre la barra con respecto al punto A. Me dice que la longitud de la barra es 10 metros. Longitud de la barra igual a 10 metros. Un dato creo que un poco relevante, por lo que ahí hay que tener un pequeño detalle, chicos. No puede ser 10 metros porque si es 10 metros, ahí dice 2 metros con respecto al exterior, más 2 metros, más 2 metros. Ese dato de la barra, óbvienlo, porque ya me lo dan en el gráfico, ¿sí? La barra ya me lo dan en el gráfico. Me dicen acá lo siguiente. Ese dato de 10 metros, óbvienlo, es un error, porque la barra mide 6 metros, ¿no? 6 metros me están dando. Y el punto A está acá. Este es el punto A que me están dando. Este es el punto A. Y me dan aquí dos metros, 2 metros, 2 metros. Me dicen que la fuerza F es esta de acá. Y me dan dando un dato que es importante, 4 newton. 4 newton. Y me están pidiendo ¿qué cosa? Mira, me están pidiendo lo siguiente, chicos. Me están pidiendo algo muy importante. A ver, ¿qué me estaban pidiendo en la número 2? Me estaban pidiendo hallar el momento de la fuerza F, pero con respecto al punto A. Con respecto al punto A. Ojo, con respecto al punto A. Ya no el punto O. Fácil, simplemente va a cambiar de nombre el punto. El punto A es este de acá, así que vamos a ver. Con respecto a este punto, ¿cómo será el sentido? A ver, mira, si este es el punto de apoyo y esta es la fuerza, ¿va a ser en este sentido, sí o no? ¿Sí o no? En este sentido, para acá. Si este es el punto de apoyo, la fuerza F va hacia abajo, va a girar en este sentido. Mira acá, mira. Punto de apoyo a la derecha, fuerza hacia abajo, va a girar en este sentido. Positivo, ¿sí o no? Positivo. Sentido antihorario. 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 ¿Ah? Te lo voy a poner acá para que tú veas qué sentido es antihorario. Este gira con respecto a este punto, antihorario. Y acá también, con respecto a este punto así,
antihorario, ¿no? Antihorario. Antihorario. ¿Ya? Antihorario. Tener en cuenta eso, por lo tanto, es positivo. Acuérdate que el sentido del movimiento antihorario, su signo es positivo. De frente, a ver, será acá entonces, momento de la fuerza F con respecto al punto A será más fuerza F por la distancia D. Esto aquí será igual, más el signo. ¿Qué fuerza es? 4 newton. Distancia de la fuerza hacia el punto A, ¿cuánto va? Recuerda que acá esta fuerza es perpendicular. Ojo, es perpendicular. Es justamente lo que hay que tener en cuenta, es perpendicular. La distancia de aquí hasta el punto, 2 metros. Y ya tengo la respuesta, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto será, chicos? El momento de la fuerza F con respecto al punto A será igual a más, 4 por 2 es 8, newton y metro, newton por punto metro, newton metro, más 8 newton metro. Profesor, si en las alternativas no hay el signo más allá, otra forma de decirlo, si te sale positivo el momento total, simplemente será acá 30 newton metro o más 30 newton metro, y acá 8 newton metro o más 8 newton metro. No hay ningún problema. Si la respuesta te sale con signo positivo, lo puedes obviar en la respuesta final, ¿ya? Lo puedes obviar en la respuesta final. Pero acá se acostumbra a dar el momento con el signo. El momento normalmente se acostumbra a dar siempre la respuesta con el signo final. Si es positivo o si es negativo, ¿ya? Siempre se da con el signo, ¿ya? Pero también hay respuestas que lo puede dar sin signo. ¿Cuándo lo doy sin signo? Siempre y cuando mi respuesta final sea positiva. Porque si es positiva, le pongo o no le pongo el signo, se supone que es un valor positivo el resultado que te dan. Puede ser así o puede ser de esta manera. Profesor, ¿y si el signo es negativo, lo puedo borrar? No, si es negativo lo dejas tal cual, ¿ya? Si es negativo lo dejas tal cual, negativo, ¿ah? Negativo. Muy bien, chicos, problema número 3. ¿Te das cuenta de que a pesar de que esté, mira, este está apuntando hacia arriba y este está apuntando hacia abajo, da el mismo sentido? Es un error clásico, chicos, pensar de que si la fuerza va hacia arriba el sentido es tal, si la fuerza va hacia abajo el sentido es lo contrario. No, mira, la fuerza está apuntando hacia arriba, la fuerza está apuntando hacia abajo, pero el sentido era el mismo, antihorario. O sea, ¿depende de la fuerza? No, no depende de la fuerza. ¿Depende del sentido de la fuerza? Tampoco. Depende del sentido de la fuerza y dónde esté ubicado el punto de rotación. Porque mira, la fuerza está apuntando hacia arriba, ya esté arriba o abajo, pero está apuntando hacia arriba, y el punto está a la izquierda. Va a generar un sentido antihorario. Y el otro caso es de que esté la fuerza hacia abajo, pero el punto de rotación esté a la derecha. También va a sentar un sentido antihorario. Mira ustedes las 4 posibilidades para que den el mismo sentido. Acá el sentido, chicos, en todos estos casos, el sentido es antihorario. Antihorario. Y miren las 4 posibilidades que se puedan dar. Aquí hemos visto justamente 2 de ellas. Y acá el sentido es horario, por eso es negativo. En todos los casos, mira, 1, 2, 3 y 4 casos dentro de este caso 2, acá el sentido es horario. En todas estas posibilidades el sentido es horario. Y por ende es negativo acá, ¿ya? Sea cual sea el caso. Igual acá, entrante, saliente, cualquiera de los dos va a ser 0. Vean ustedes todas las posibilidades que nosotros podamos encontrar, ¿ya? En el problema 1 y 2 que hemos visto hasta ahorita, el sentido es antihorario. Por lo tanto, será positivo el signo de mi momento, ¿ya? Problema número 3. Profesor, acá usted no me ha enseñado cuando está inclinado. Ahora vamos a ver este problema número 3, ¿ya? Profesor, ¿cómo es esto? Ya vas a ver que hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que me piden acá? Me piden momento de la fuerza F con respecto al punto A. Momento de la fuerza F con respecto al punto A. Es lo que me están pidiendo. Y me están dando la barra de forma inclinada. Me dicen acá de forma 16 grados. Profesor, yo no sé el ángulo de 16 grados.
Un problema un poquito difícil. $16 me dicen acá. Muy bien, y acá la fuerza F está entrante, ¿no? Y me dice acá F, el módulo de frente es 6 newton. 6 newton, 1 metro, 5 metros. Me dicen que esto de acá vale, es perpendicular, y esto vale 1 metro, y esto vale 5 metros. ¿Ah? Listo, chicos. Aquí, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo sería entonces acá? A ver, ¿quién me está escribiendo? Ahí está el chat. Ahora sí te activa el chat, por favor, los que están tratando de escribir. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué caso es este? El primero, el segundo, el tercero, no es ningún caso. Profesor, usted no me ha enseñado con ángulos. ¿Qué caso es? Ahora, el punto A, ¿dónde está ubicado? Me faltaba ver el punto A. El punto A está ubicado aquí. Este es el punto A. Faltaba el punto A. Este es el punto A. Ya está. Pregunta. ¿Interesa o no interesa este ángulo de 16 grados? ¿Y por qué? ¿Interesa o no interesa? ¿Me va a interesar el ángulo de 16 grados? ¿En ese problema número 3? ¿Sí o no? A ver, ¿interesa o no interesa? A ver. Brisa, ¿interesa o no interesa que esté el ángulo de 16 grados? ¿Me va a interesar o no para este problema? Eri, ¿interesa o no interesa? Erika, a ver, ¿interesa o no interesa que esté acá el ángulo de 16 grados? ¿Interesa en el problema número 3? ¿Interesa o no interesa? A ver, Daniela, a ver, Fabricio, Chan, a ver, Fran, ¿interesa o no interesa? Yo creería que no, pero no estoy muy ¿Perdón? Que yo creería que no, pero no estoy muy segura. Erika, pero dame una respuesta, ¿sí o no? ¿Interesa o no interesa? No. No, ya. Claro, no interesa. ¿Por qué, profesor? Pues, chicos, así este ángulo sea desconocido, o sea, que me digan que es teta, no interesa. ¿Por qué, profesor? Díganme ustedes acá. ¿Qué está interesándome a mí? Que la fuerza, ¿cómo debe ser con respecto al centro? Perpendicular. Y la distancia que estoy tomando en la fórmula, ¿de dónde es? Desde esa fuerza hasta ese centro. Chicos, díganme, ¿la distancia de este punto a este punto va a ser la misma así yo ponga el eje de esta forma o no? ¿Va a variar la distancia? No, ¿sí o no? Claro, si es perpendicular, ¿no? La fuerza. Ya sea así o así, no interesa. Pero acá es perpendicular. ¿Dónde sí me interesaría? Cuando no me dijeran que es perpendicular. Ahí sí. Si la fuerza no es perpendicular, ojo, miren todos los casos acá. Perpendicular. Acá también me faltó poner acá. Perpendicular, perpendicular. Perpendicular, perpendicular. Chicos, si no es perpendicular, ahí sí me va a hacer un problema. Si no es perpendicular, ahí sí tengo que descomponer. Como acá. Acá no es perpendicular. Acá tengo que hacer una descomposición. O hacer esto. O hacer la proyección espacial. Aquí no interesa qué ángulo sea, no interesa. ¿Por qué? Es como si fuera la misma barra, solo que esté inclinada. Está perpendicular así, pero ahora lo estoy dibujando de esta manera, nada más. No interesa entonces el ángulo. ¿Por qué? Porque acá lo que me interesa es el ángulo que forma la fuerza con respecto a la barra. Y acá me están diciendo que es perpendicular, por lo tanto estoy en cualquiera de estos casos. Y este ángulo, profesor, no interesa para este estudio. Profesor, ¿dónde me interesaría? Ahí sí. ¿Qué tal si el problema hubiera estado así? Mira. Fuerza F. Ahí sí. Porque acá el ángulo ni alfa ni beta son 90 grados, ¿o sí?
No son 90 grados. ¿O sí? Con respecto a la barra. No. Ahí sí me va a interesar. ¿Por qué? Porque acá tengo que hacer la descomposición. Es decir, la fuerza está así. Yo tengo que descomponerla. Una acá y otra acá. ¿Sí? Dos fuerzas de descomposición. ¿Se dan cuenta? Ahí sí hay un problema. Ahí sí me va a interesar el ángulo. Porque este ángulo de acá pasa para acá. Y el problema se convierte en esto, mira. ¿Te das cuenta? Ahí tengo que descomponer, pero en forma diagonal, vamos a decirlo, inclinada. Pero acá no. Acá el ángulo me la dan perpendicular. Por lo tanto, esta es la fuerza y esta será mi distancia con respecto al eje. Esta. ¿Y cuánto es la distancia de aquí a acá? Dato el problema, 5 metros. ¿Ya? Entonces, en este problema número 3 no interesa el ángulo. ¿Por qué, profesor? Porque la fuerza ejercida sobre la barra es perpendicular. ¿Ya? Es lo mismo que este problema. Ahí está perpendicular. Solo que esta barra está dibujada así, miren. Y sigue siendo perpendicular, ¿sí o no, la fuerza? Puedo dibujarla así, pero sigue siendo perpendicular la fuerza. Es lo que quiero que me entiendan. ¿Dónde hay un problema? Cuando la fuerza está inclinada con respecto a la barra. Mira, ahí está inclinada. No es perpendicular. Así lo ponga así, de esta manera, sigue siendo inclinada con respecto a la barra. ¿Está claro? Si el ángulo no es 90 grados con respecto a la barra, tengo que descomponer. Y ahí sí me va a interesar el ángulo. Pero si es perpendicular como acá, no va a interesar. Me interesa la distancia nada más. Y me interesa el sentido. Chicos, ¿cuál es el sentido? A ver, si acá está el eje A, y esta es la fuerza F, y está apuntando para acá, obviamente va a ser en este sentido, ¿sí o no? Lo va a hacer rotar en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sentido es ese, chicos? A ver quién me dice, ¿horario o antihorario? ¿Horario o antihorario? ¿Ah? Antihorario. Antihorario. Antihorario, para acá, ¿no? En contra del reloj. Si es antihorario, ¿qué signo será? Positivo. ¿Positivo o negativo? Habla. Positivo. Positivo, ya está. Listo. Entonces, momento de la fuerza F con respecto al punto A. Ahora me piden al punto A. Será más, que es lo que concluyo, más, este 90 es el dato, la clave, fuerza por distancia. Esto quiere decir más la fuerza, que es 6 newton, por la distancia que es de aquí a acá, 5 metros. Por lo tanto, ¿cuál será la respuesta? Por lo tanto, el momento de la fuerza F con respecto al punto A será más 6 por 5, 30 newton por metro. ¿Ya? Newton metro. 30 newton metro. ¿Listo, chicos? ¿Ya? Okay. Los demás no me están participando. Ya saben que se considera cero su participación. Ok, problema número 4. En el problema número 4, a ver qué me dicen acá. Dice lo siguiente. Calcule el valor del momento en newton metro generado por la fuerza F sobre la barra con respecto al punto B. Pregunta. ¿Me interesa el ángulo de 37 grados, sí o no? ¿Interesa? ¿Interesa? No. No. ¿Por qué? Porque la fuerza está perpendicular con respecto a la barra y con respecto al punto B. ¿Ok? No va a interesar. Es lo mismo que el problema anterior. Solo que ahora está de otra forma, ¿no? Momento de la fuerza F, pero con respecto al punto B. No se sabe. No se sabe. Entonces, rápidamente dibujamos. Este es el punto B. El ángulo que se forma es 37 grados. Me hablan acá de un eje. Y el ángulo que se forma es 37 grados. Me dan dando de dato que es 37 grados. Y me hablan que esto es 37 grados.
Listo, 37 grados y por ende 4 metros y 10 metros me dice. 4 metros y 10 metros. Y me hablan acá de una fuerza, ¿está por acá? Y el sentido es, el ángulo es perpendicular. La fuerza, ¿cuánto vale? 12 newton. Y me hablan acá de 4 metros y 10 metros. Ya está. 4 metros y 10 metros. Así me lo dan. No interesa por qué la fuerza está perpendicular. Es como si estuviera viéndolo yo así. No me interesa esto. Fuerza perpendicular, distancia. Entonces, ¿qué sentido es, chicos? A ver, fácil. Si la fuerza está así y el punto está acá, así, da en esta forma, ¿sí o no? ¿Qué sentido es? ¿Horario o antihorario? ¿Horario o antihorario? ¿Horario o antihorario, chicos? Horario. No, horario. Horario. ¿Signo positivo o negativo, chicos? Negativo. Negativo, muy bien, negativo. Horario y signo negativo. Ya está. Por lo tanto, o entonces, yo digo acá, el momento de la fuerza F con respecto al punto B va a ser negativo, menos la fuerza F por la distancia B. Esto quiere decir menos ¿qué? Fuerza 12 newton. Mira, está apuntando acá, así, ¿no? Está apuntando acá. Por la distancia de aquí a acá, ¿cuánto es la distancia perpendicular? 10 metros. 10 metros. Listo, chicos. Respuesta final, entonces. Momento de la fuerza F con respecto al punto B, ¿cuánto será? 12 por 10, 120, ¿no? Pero el signo menos 120 newton metro. Por metro. ¿Ah? Menos 120 newton metro. Negativo. Era un primer problemita en el cual el signo es negativo. Pero todo dependió justamente del sentido en este caso, ¿no? Todo dependió del sentido. Mira, apunta hacia abajo, está a la izquierda, así. Con el Estamos sentido. en este caso, mira. Estamos acá, mira, en el primero, mira. Apunta hacia abajo y acá el eje a la izquierda. ¿Sí? Vean ustedes. No porque está en un lado, el sentido va a ser uno solo. Mira, puede ser distintos lados, pero dependiendo del análisis que se haga. Vean ustedes cómo se va a ir analizando. Esto es importante que ustedes lo tengan. En la separata solamente tienen uno de los casitos de acá, subcasos. Acá le estoy poniendo todos, ¿ya? Lo copian para que ustedes tengan en cuenta ello. Muy bien. Voy a pausar la grabación para que no salga ahí nada. ¿Qué horas son? Son las 11:16, ya, perfecto. Muy bien. Continuamos, problema número 5. Estamos dejando acá las fórmulas para que ustedes se puedan guiar. En este problema número 5, dice acá, calcular la magnitud del momento en newton metros de la fuerza F de módulo 60 newton sobre la barra con respecto al punto M. Me están pidiendo el momento de la fuerza F con respecto al punto M. ¿No? Me están dando un dato, que la fuerza F vale 60 newton, el módulo. Segundo dato. Y me lo están dando de esta manera en este caso. Vamos a comenzar con un problema un poquito ya distinto. La barra. Este es el punto M. Todo dice que vale 2 metros. Y la fuerza F a la fuerza F.
Y me dan aquí, obviamente que no es perpendicular con respecto a la barra. Me está dando una información valiosa que acá el ángulo es 53 grados. A mí me interesa qué cosa, que sea justamente perpendicular. O el mejor de los casos, que justo pase por el punto de apoyo, porque en ese momento el momento es cero. ¿Sí? ¿Ok? Teniendo en cuenta ello. ¿Listo, chicos? Entonces comenzamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿No es perpendicular, profesor? Entonces le hacemos perpendicular. ¿Cómo hacemos esto, profesor? Descomponiendo. Entonces vamos a descomponer. Mira. 53 grados. Perfecto. Acá vamos a descomponer con respecto al eje X, con respecto al eje Y. ¿Ah? Hay un detalle. Aquí está la fuerza. Pero esta fuerza va a pasar por el eje, por ende la barra. Si realmente hay un problema. Y este es el punto de este punto, que es al centro. Ok, al momento de hacer la descomposición, te das cuenta de lo siguiente. Que se forma un triángulo rectángulo, obviamente. 90 y 90. Tenemos acá una descomposición, ya sabes cómo puedes componer. Acá tenemos una fuerza F aquí. Está de subida. Vamos a ponerle F sub Y. Y acá la fuerza F, chicos, F sub X. Muy bien. Ya sabemos las proporciones, las estamos proporcionando. Esto es como 5K. Y lo opuesto a 53 es como 4K. En paralelo me da este, ¿no? 4K. Y por ende este será 3K. Entonces concluimos lo siguiente, que la fuerza F, mira, que 5K es igual a 60 newton. Entonces, ¿cuánto vale K? 5 pasa a dividir 12 newton. De aquí, concluimos que F sub X, ojo, como módulo, vale 4K. Es decir, 4 por 12 newton, que vale K, que es lo que acabamos de hallar. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 48 newton. De igual manera, el módulo del vector F sub Y, que es 3K. Es decir, 3 por 12 newton. ¿Cuánto nos sale? 3 por 12, 36 newton. Muy bien, 36 newton. Ya está. Nos olvidamos de esta fuerza F. Ojo. Y recordar que el momento de la fuerza F va a ser en este caso el momento de dos fuerzas. Ajá, dos fuerzas. La sumatoria de los momentos en este caso. Entonces, concluimos que el momento de la fuerza F que yo estoy buscando con respecto al punto M va a ser igual al momento de la fuerza F sub X con respecto al punto M más el momento de la fuerza F sub Y con respecto al punto M. ¿Sí? Va a ser la sumatoria de estos dos momentos. ¿Ok? Rápidamente, chicos, hacemos el momento en cada uno. Veamos. Momento de la fuerza F sub X
con respecto al punto M. Es igual. Será igual a f sub x, obviamente, por la distancia. Más o menos, vamos a ver. Entonces, este f sub x a la larga, estamos en el caso 3, ¿no? Va a pasar por el centro, por el eje. Es decir, no hay distancia. ¿Cuál es la distancia? La perpendicular, ¿no? Va a pasar, a la larga va a pasar por el eje. Y si eso sucede, chicos, el momento, ¿cuánto vale? 0, muy bien, 0, la distancia es 0. No hay sigma acá, en este caso es 0 newton metro, porque mi distancia, no hay distancia, pasa por el centro. La distancia es 0. Y por lo tanto, así valga 48 newton por 0, es 0 newton metro. Ahora sí, el momento de la fuerza F sub Y, en este caso sí es este momento, con respecto al punto M, aquí es igual. Que nos damos cuenta es esta fuerza, este es el punto. De esa manera, ¿no? De esta manera. Este momento es de esta manera. ¿Sí? Mira, punto acá, se mueve de esta manera. Por lo tanto, será, ¿qué será? ¿Horario o antihorario? Por allá, será horario. Muy bien, chicos, horario. Y por lo tanto, será negativo. Este sentido será horario. Horario. Y por ende, signo negativo. ¿Sí? ¿Lo ven? Está así, ¿no? La barra está así. Y la fuerza F sub Y está así. Va a ser en este sentido. Horario. Vamos en este caso. Aquí. Eje, fuerza, arriba. Y perpendicular. Entonces, horario. Eso quiere decir que es negativo. ¿Menos cuánto? Menos la fuerza F sub Y módulo por la distancia. En este caso, menos F sub Y. ¿Cuánto vale F sub Y? F sub Y, 36 newton. Por la distancia que es 2 metros. ¿Esto cuánto sale? Menos 72 newton punto metro. Newton por metro. 36 por 2, 72. Listo. Entonces, el momento de la fuerza F que yo estoy buscando con respecto al punto M será el momento de la fuerza F con respecto al, de F sub F con respecto al punto M, 0 newton metro. Más menos 72, ojo, acá es menos, acuérdate, es este valor más este valor, menos 72 newton metro. Se respeta los signos, chicos. Por lo tanto, el momento de la fuerza F con respecto al punto M que me estaban pidiendo será nada más y nada menos que simplemente 0 más menos 72, menos 72 newton metro. Menos 72 newton metro. Respuesta final a este problema número 5. Veamos el problema número 6. Rápidamente. En el problema número 6 nos hablan de un momento, ya desde que termina el modo del momento producido por la fuerza F con respecto al punto B. Momento de la fuerza F con respecto al punto B, no se sabe. Me están dando el modo de la fuerza F que es 10 newton. 10 newton. Muy bien. Bien. Ya está. Perfecto. Me dan el módulo de la fuerza F que es 10 newton y me dan el gráfico. Vamos a dibujarlo. En este caso, así.
Este es el punto B. Este es el punto B. La fuerza F es esta acá. La fuerza F es la de acá. La fuerza F, chicos, a ver. La fuerza F es 53 grados. Y acá me están dando 10 metros y 2 metros. Fuerza F. El ángulo que con respecto a esto $53 grados. ¿Sí? 53 grados. Vamos a ver, entonces. Entonces, en este problema ya me están dando, y acá me dan un dato, esto es 2 metros, y esto es 10 metros. 10 metros y 2 metros, chicos. Muy bien. Ok, lo único que tenemos que hacer es la descomposición. Pues rápidamente descomponemos, al igual que el problema anterior, y hacemos una prueba. ¿Por qué, profesor? Porque esta fuerza no es perpendicular con respecto a él. Pero, chicos, ¿cuál es la otra opción? Buscar la distancia. En este caso podemos hacerlo. Ahorita vamos a ver cómo podríamos hacer ello. ¿Podemos hacer este problema más rápido? Sí. ¿Y este también? Sí. Porque justamente tenemos la distancia. Ahorita te lo voy a mostrar. Ahorita te muestro eso. Pero aquí hacemos la descomposición, chicos. Descomponemos. Tenemos acá esto. Y esta de acá. Veremos acá, chicos, F sub Y. F sub Y. Y acá F sub X. El cual hace anular esta fuerza. Y concluimos, entonces yo digo acá que 5K es de hipotenusa, es como 10 newton. Entonces, ¿cuánto vale K? Fácil, 2 newton. Rápidamente, F sub X como módulo vale 753. Acá es como 3K, chicos. ¿Sí? Esto es como 3K. Mira. 5K. 4K. 553 es 4K aquí. Y ponen acá es 3K. En esta ocasión, chicos, en esta ocasión, 4K es F sub Y y F sub X es 3K. F sub X es 3K, F sub Y 4K. 3 por 2 newton, 6 newton. Y 4 por 2 newton será igual a 8 newton. Listo. Ya está. Tenemos nosotros, antes de nada, también el sentido del, acuérdate que acá él ejerce el momento acá era 0. Acá esta llega a su eje, el momento es igual a 0. ¿Sí? En cambio acá, esta fuerza, por respecto a este punto, para este sentido, ¿no? De esta manera, hace el giro. Sentido antihorario. Antihorario. Por lo tanto, chicos, será sentido signo positivo. De frente, ¿ya? Vamos a hallar los dos momentos por separado. Ya sabemos que ahí hay dos momentos que se suman. Digo acá, de frente, el primer momento, el momento de la fuerza X con respecto al punto B en este caso. Con respecto al punto B. ¿Cuánto va a valer? Simplemente 0, ¿no? Porque pasa por el eje. 0. De frente. 0 newton por metro. Ahora, el momento de la fuerza Y con respecto al punto B será de frente ya con signo positivo, ¿no? Más
De frente, fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? F sub y, ¿no? Sería más F sub y por la distancia. ¿Cuánto sería esto? Más F sub y, 8 newton. Por la distancia, 10 metros. ¿Cuánto me sale acá, chicos? Más ¿cuánto? Más 80 newton metro. Muy bien, más 80 newton metro. Entonces, el momento de la fuerza F con respecto al punto B, que es la suma de momentos, que será el momento de la fuerza F sub X con respecto al punto B, más el momento de la fuerza sub Y con respecto al punto B, será simplemente 0 newton metro, de frente más 80 newton metro. Por lo tanto, la respuesta, chicos, el momento de la fuerza F con respecto al punto B será simplemente 80 newton metro. En este caso, como me sale positivo, le puedo dejar sin el signo, ¿no? Pero ya saben que normalmente se pone con el signo y todo, ¿no? Lo voy a poner de todas maneras, pero lo puedo dejar sin el signo, ¿no? Ya saben. Más 80 newton metro. Muy bien, chicos. Continuamos entonces con el siguiente problema. Okay. Para terminar este problema, este último problema, me piden el momento resultante. Momento resultante, ojo, eso quiere decir, momento resultante, chicos, acuérdate, ¿qué cosa era la resultante? Era la sumatoria de todas las fuerzas, ¿sí o no? Pero ahora me están pidiendo el momento resultante, entonces será la sumatoria de todos los momentos de cada una de las fuerzas. Es decir, entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Entonces, el momento resultante con respecto al punto 2 simplemente será la sumatoria de todos los momentos, es decir, el momento de la fuerza F1 con respecto al punto O, más el momento de la fuerza 2 con respecto al punto O, y más el momento de la fuerza 3 con respecto al punto O. ¿Está claro? Es lo que queremos hallar. Es la sumatoria de cada uno de ellos. Recordar que cada uno de ellos puede ser positivo o negativo. Eso va a depender del sentido con lo cual va a girar con respecto al punto. En este caso es con respecto al punto O. A ver, analicemos. Si acá está el punto O, esta fuerza, ¿para dónde va a dar? Para este lado. ¿Positivo o negativo? Mira, punto O, aquí está el punto O, y tengo esta fuerza para este sentido. Sentido antihorario, ¿sí o no? Positivo, ¿sí o no? Mientras que F2, por ejemplo, con respecto a este punto, para acá, también va a tener este sentido. Rápidamente, ¿qué signo, chicos? Positivo. Ambos son antihorarios. Mira, te lo voy a poner acá. Antihorario. Antihorario. Y acá también es antihorario. Antihorario. Mientras que F3, mira, F3, punto acá, para abajo, gira de esta manera. Por lo tanto, es negativo, porque su giro es horario. Horario. Muy bien. Ahora hay que tener en cuenta las distancias. Mira, la distancia de F1 con respecto a O, 1 metro. De F2 con respecto a O sería toda esta distancia, es decir, 1 metro más 4 sería 9 metros, ¿no? Y la distancia de F3 con respecto al punto O sería 4 metros más 1, sería 5 metros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Momento de la fuerza F1 con respecto al punto O, ¿cuánto sería? ¿Positivo o negativo? A ver, de frente. Más o menos, más fuerza F1. ¿Y cuánto vale la F1? 10 newton. Por la distancia, 1 metro. 1 metro. ¿Esto aquí es igual? Entonces, chicos, más menos, más sería 10 por 1, 10. 10 newton metros sería. 10 newton metros. Ahora vamos a ver el segundo momento. El momento de la fuerza F2 con respecto al punto O, aquí es igual. F2 sigue siendo positivo, más la fuerza F2, 10 newton. Por la distancia, 1 metro más 4, ¿cuánto sería? 8 más 1, 9 metros. Más 10 por 9, 90 newton
metros. La fuerza F3 con respecto al punto O es esto. ¿Negativo, sí o no? Menos la fuerza, que es 4 newton, por la distancia. De aquí hasta acá, 1 metro más 4, 5 metros. Menos 4 por 5, 20. 20 newton metro. Entonces, vamos a hacer la sumatoria, chicos. Entonces, momento resultante con respecto al punto O, ¿cuánto sería? Momento de la fuerza 1 sería más 10 newton metro. Más, momento de la fuerza 2, más 90 newton metro. Menos 20 newton metro. Por lo tanto, más 10 más 90, 100 menos 20, 80. Más 80 newton metro. Listo. Eso sería con respecto al problema número 7. Vamos a hacer ahora el problema número 8. Último problema, nos dice hallar la masa del bloque M. Obviamente en kilogramos, la masa se mide en kilogramos. Me dan una masa de la barra. Aquí hay un problema ya algo diferente a los demás. Acá la barra tiene un detalle adicional que es su masa. En este caso hay que tomar en cuenta la masa. Al hacer el diagrama de cuerpo libre, la masa de la barra se va a considerar en este caso, sí, porque me lo dice el problema. La masa de la barra es 10 kilogramos. Pero hay un detalle más que dice que es homogénea. La palabrita homogénea significa que es ideal, es una barra ideal. Ninguna barra, por más que se haga en la vida real lo más perfecta posible, no va a ser homogénea. Siempre va a haber pequeñas imperfecciones. Por lo tanto, si esta consideramos una barra homogénea, y a mí me dicen que la longitud de la barra es 2 metros, la masa va a estar representada junto con la gravedad en un peso. El peso es una fuerza, la cual se va a ubicar en el centro de gravedad, justamente, de la barra. Y el centro de gravedad de la barra, si es homogénea, en este caso es el medio. Si esto vale 2 metros, la masa de la barra, es decir acá, masa de la barra, es decir acá, el peso de la barra, peso W, será igual aquí en la mitad de la barra. Siempre va a ser hacia abajo. Es decir, acá va a valer 1 metro y acá va a valer 1 metro. Porque todo es 2 metros. Importante saber esto porque lo mismo vas a hacer en tu tarea que te he dejado ahí cuando la barra es homogénea y tiene una masa. Si no tuviera una masa, no hay fuerza. Así como acá, si esta barra no tiene masa, se considera, no le pongo la fuerza de gravedad, ¿correcto? Pero si me lo dijera, ¿dónde lo pondría? Mira, 1 metro más 4, 5, más 4, 9, más 3, 12. Lo pondría justo a la mitad, a los 6 metros, es decir, más o menos por acá. Por acá estaría el peso. A los 6 metros por acá y 6 metros por acá, porque todo suma 12, chicos, todo suma 12. Muy bien, ¿qué otra fuerza influye en esta barra, aparte de su peso? Por la fuerza de gravedad, ¿no? Influye esta tensión. Acá hay una tensión, chicos. Acá hay una tensión. ¿Y hacia dónde va a tender acá? A ir la tensión. Chicos, si el bloque va hacia abajo, la tensión tiende a ir hacia arriba. En este caso, esta es tensión T. Vamos a llamarle tensión T. Si nosotros recordamos diagrama de cuerpo libre, esta tensión, al hacer un diagrama de cuerpo libre solamente acá, recordarás que esta tensión va hacia arriba, saliente. Y en este caso, en el bloque, es su masa, peso del bloque, ¿no? Peso del bloque. En este caso sería la fuerza de gravedad del bloque, ¿no? O el peso del bloque, que es masa del bloque, justamente, por la gravedad. Y que teóricamente se observa que la tensión es igual a esa masa por la gravedad. ¿Por qué, profesor? Porque si acá hay equilibrio, las fuerzas que van hacia abajo deben ser igual a las fuerzas que van hacia arriba. Por lo tanto, chicos, acá, esta tensión y esta fuerza de gravedad son del mismo valor para que se equilibren. Y este valor de T está acá, chicos. Entonces solamente vamos a hacer el análisis en la barra. Con respecto a este punto, vamos a llamarle el punto O.
Esta tensión T genera un momento de esta forma. Momento antihorario positivo, ¿no? Antihorario. Antihorario. Mientras que este de acá, para abajo, momento positivo o negativo. Negativo, ¿por qué, profesor? Porque es antihorario. Horario, chicos. Horario, chicos, en este sentido es horario. ¿Ya? Horario. Ya está. Prácticamente tenemos todo listo. Si me dicen acá, en este problema, determinar la masa del bloque M si la barra homogénea se mantiene en equilibrio. Acá hay un detalle, se mantiene en equilibrio. En equilibrio. Es decir, tal cual está, no se mueve. Tal cual está, no se mueve. Tal cual está, no se mueve. Muy bien, entonces chicos, hay equilibrio en todo. Por esa razón, por equilibrio, chicos, por equilibrio, lo que va hacia arriba es lo mismo que va hacia abajo acá. Y este valor de T se mantiene aquí a lo largo de toda la cuerda, acuérdate. Entonces, si se mantiene equilibrio, entonces, por equilibrio, el momento resultante con respecto al punto O simplemente va a ser 0. Porque es equilibrio. El momento resultante es 0. ¿Ok? O la sumatoria de momentos es 0. Entonces, el momento resultante del punto O será la suma de momentos. En este caso será el momento del peso, vamos a decir del peso de la barra, con respecto al punto O, más el momento de la tensión T con respecto al punto O. En este caso, reemplacemos rápidamente. El momento del peso, negativo, ¿sí o no? Menos fuerza por distancia. ¿Cuánto es la fuerza? En este caso, chicos, el peso de la barra, fácil. Masa de la barra por la gravedad. 10 por 10, 100. 100 newton, chicos, sería acá. 100 newton. 100 newton, ¿lo ven? Es masa de la barra, 10 kilogramos. Por la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, 10 por 10, 100. ¿De dónde salió esto? De masa de la barra, acuérdate, masa de la barra por la gravedad, 100 newton. Entonces sería menos 100 newton multiplicado por la distancia, 1 metro al punto O. 1 metro. Más, en este caso el momento es de la T positivo, sería más la tensión T, que es lo que voy a hallar, por la distancia, 2 metros. ¿Listo, chicos? ¿Y esto cuánto debe sumar, chicos? ¿Cuánto debe sumar? ¿Cuánto debe sumar? 0. Porque el momento resultante con respecto al punto es 0 porque estamos en equilibrio. Haciendo esto, sería menos 100 newton metro, menos 100 por 1, menos 100 newton metro, más 2 veces T metros, debe ser igual a 0. 2 veces T metros es igual a 100 newton metro. Se va metros y metros y descubro entonces que la tensión es igual a 50 newton. ¿Por qué, profesor? 2 entre 100, ¿no? Perdón, 2 pasa a dividir a 100. 100 entre 2, 50 newton. Pero, profesor, eso no es lo que estoy buscando. Sí, chicos, es lo que estoy buscando. ¿Por qué? Porque la tensión es masa por la gravedad. Entonces, chicos, la masa será igual a ¿qué cosa? A los 50 newton sobre, esta gravedad pasa a dividir, ¿sí o no? Esta gravedad, chicos, pasa a dividir, ¿Ok? ¿Y cuánto será? Sobre 10 metros sobre el segundo cuadrado. Al dividir esto, por lo tanto, ¿cuánto es la masa? 50 entre 5, 50 entre 10, 5. ¿5 qué cosa? Kilogramos. ¿Por qué, profesor? Newton entre metros sobre el segundo cuadrado me sale kilogramos. Y esa sería la respuesta, chicos. 5 kilogramos es la masa de este bloquecito. ¿Está claro? Ahora les mando la foto. Por favor, espero el día de hoy sus tareas y evaluaciones. Hasta luego, cuídense. Nos estamos viendo. Rápidamente, vean ustedes. De la tensión, allí este valor, masa por gravedad, la gravedad pasa a dividir y obtengo la masa. ¿Ok? Masa es igual a 5 kilogramos. Cuídense, chicos. Nos vemos. Les mando la foto, no se preocupen.